mi nombre es Diana Teniadosco Pérez y a mi equipo le toca exponer los números complejos en el área de las ingenierías. Un número complejo se conforma por un grupo de cifras resultantes de la suma de un número real y un número imaginario. El número real es aquel que se puede ser expresado por un número entero o decimal. Y los números complejos se utilizan en diferentes áreas, por ejemplo, se utilizan en matemáticas y en física y en las ingenierías, pero especialmente se utilizan más los números complejos en la electrónica y en las comunicaciones, porque así es más fácil expresar lo que trabajan ahí. Los números complejos son la herramienta de trabajo de álgebra ordinaria, llamada álgebra de los números complejos, así como las ramas de las matemáticas puras y aplicadas como variable compleja, aerodinámica y electromagnetismo, entre otras de gran importancia. La importancia que tienen los números complejos en las ingenierías es porque con ellas se pueden hacer diferentes circuitos eléctricos o representar ondas electromagnéticas. Y como dice ahí, el análisis complejo que combina los números complejos y los conceptos de cálculo se ha aplicado a campos tan diversos como la teoría de números o el diseño de alas de avión. Yo no me voy a enfocar tanto en las otras áreas que es eléctrica o telecomunicaciones. Yo me tocó exponer sobre el tema de números complejos en la ingeniería de la salud, las cuales son pocas, pero aquí son una de las que encontré, la cual es más común, cuál es de ingeniería biomédica. En esta se utilizan para, los números complejos se utilizan a veces para crear programas o porque necesitan hacer unas ecuaciones para hacer un diseño o crear diferentes prototipos y todas esas cosas, aunque no se concentran mucho en este tipo de números, pero sí se utilizan poco, pero sí se utilizan en la ingeniería biomédica. De hecho, no son tantas las áreas de la salud de ingenierías y nada más encontré dos, la cual es ingeniería biomédica y ingeniería química, que en la ingeniería química los números complejos se emplean para, por ejemplo, decir que modelar el mundo. Esto quiere decir que se aplican en diferentes ecuaciones o sistemas, o a veces en diferentes teorías de personas o teoremas. Y también donde se aplican los números complejos en la ingeniería química es en la termodinámica, que se utiliza no tan, no así tan mucho, no mucho, pero sí se utiliza en la termodinámica. Y los números complejos sirven para evaluar las funciones o de diseño de diferentes equipos, y así porque así se puede entender el comportamiento de las sustancias que tienen, como sus propiedades y todas esas cosas. Son pocas las ingenierías que encontré de ingeniería de la salud y más donde se emplean este tipo de números complejos. Y mi conclusión es, pues para la ingeniería en sistema de computaciones no hay aplicación exacta, más que para la creación de aplicaciones que pueden ser utilizadas para otras ingenierías. Eso quiere decir que para hacer software y todas esas cosas. Y los números complejos, como pues ahí, son utilizados en la ingeniería eléctrica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en electrónica y ramas relacionadas. Esto quiere decir que los números complejos se utilizan más en esas áreas que en otras, ya que en otras ya no es tan importante utilizar números complejos. Sí se utilizan, solo que no tan al fondo, no se utilizan diario y nada por el estilo. Entonces, esta es mi parte sobre la números complejos en la área de la salud.
Bueno, a mi equipo le tocó la aplicación de los números complejos. En este tema voy a dar una pequeña introducción. Bueno, sí, los números complejos en las ingenierías, pues se usan, aparte en otros campos también se usan para una descripción adecuada de las señales periódicas variables. Pues en una exposición del tipo Z, ya se puede pensar como una amplitud o se puede pensar como una onda sinusoidal de una frecuencia sinusoidal, como la parte real de una función de variable compleja. Y pues ahí viene la fórmula integrada. Ya viene lo que es la W, que representa la frecuencia angular, y el número complejo, que es la Z. Nos da una fase y la amplitud del tratamiento de todas las fórmulas que rigen las resistencias, capacidades e introductores. Pueden ser unificadas introduciendo resistencias. Bueno, el área que me tocó a mí aplicar en los números complejos es la área ecológica. También puede ser el área guiada a la parte de la naturaleza. Bueno, ahí este tema no es muy amplio para estas ramas, ya que en sí pues se utiliza más en lo que es las ingenierías en computacionales, en software, eléctricas, etcétera. Pero bueno, aquí están estas cosas. Aquí están estas aplicaciones en las ingenierías llegadas a la parte ecológica o en la parte de la naturaleza. Por ejemplo, como puede ser la ingeniería en energías renovables, como puede ser la ingeniería química, la ingeniería hidráulica, entre otras. Bueno, algunas son que usan la letra J para la unidad imaginaria en vez de I y está típicamente destinada a la intensidad de corriente. Otra es el cálculo de la sensibilidad superficial y profunda. Bueno, otra es el cálculo de transformaciones como la transformación de Laplace y todos los cálculos relacionados. Esto es usando un sistema de control, en todo caso asociado a una ingeniería química. Bueno, puede poner el número de comportamientos o puede poner el número de fluidos. Permite representar muy fácilmente los parámetros de magnitud y fases como se representan corrientes y tensiones alternas. Otra cosa que puede representar en la parte de ingeniería en energías sustentables o energías renovables es que se puede medir la magnitud de la energía, ya que pues en sí es lo principal sobre esa ingeniería. Y pues es corta la parte de esta, pero esas serían algunas de las aplicaciones que tienen. Pues buenas tardes, maestra. Mi nombre es Félix Fernando Rico Morales y a mí me tocó la parte de las aplicaciones de los números complejos en ingeniería eléctrica, editar el video y otras cosas. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que mis compañeros ya dijeron, aquí tenemos los tipos de números complejos. Eh, Tenemos tres formas, que sería, por ejemplo, la forma exponencial, que dice z es igual a 2 por e a la 135 grados por i. Tendremos lo que es el módulo, lo que es e a la un cierto ángulo y la parte imaginaria i. Esto también es igual a, por ejemplo, aquí tenemos la forma trigonométrica, que es el módulo que multiplica al coseno de un ángulo más el seno de un ángulo por la parte imaginaria, que sería i. Y también esto es igual a, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí multiplicamos el coseno de 135 grados, sería 135 grados, su coseno es raíz de 2 sobre 2 negativa, por 2 más la parte imaginaria por el seno de 135 grados. Entonces sería 2 por menos raíz de 2 sobre 2. Eso nos daría un resultado de menos raíz de 2. Más 2 por raíz de 2 sobre 2 por la parte imaginaria. Y nos daría aquí su forma binómica. Entonces tendríamos tres tipos. Forma exponencial, forma trigonométrica y su forma binómica. Aquí tenemos una tabla de algunos valores de la unidad imaginaria. Por ejemplo, i a la 0 es igual a 1, i al cuadrado es igual a menos 1, i al cubo es i cuadrado por i a la 1, perdón, nos daría un resultado de i a la cuarta es i cuadrada al cuadrado,
Y si y cuadrada es menos 1, sería menos 1 al cuadrado, nos da el resultado de 1. Y a la quinta nos daría y a la sexta nos daría menos 1. Bueno, comenzando con algunas aplicaciones, tenemos este texto. La importancia de los números complejos está marcada por sus múltiples aplicaciones en diversas áreas, tales como matemáticas, física, ingeniería, tecnología, y se define como una expresión de la forma a más b. Por ejemplo, aquí tenemos un plano, tendríamos la parte de los números reales y la parte de los números imaginarios. Y pues como tenemos aquí la expresión, se define como a más b. A sería la parte real y b sería la parte imaginaria. Tenemos una suma de aquí. Otra característica, bueno, aquí no es aplicación, pero es una característica, es que los números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios, que es lo que se diferencia con los números reales. Aquí tenemos una imagen de algunas aplicaciones que se le puede dar a los números complejos. Tendríamos, por ejemplo, el movimiento planetario, círculos RLC, las leyes de Kepler, la ingeniería eléctrica y la aeronáutica. Por ejemplo, esta parte se utiliza como en cálculos en las creaciones de las alas de los aviones. Otra de las aplicaciones que tiene son sobre los fractales. Aquí tenemos una breve definición. Nos dice: un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente regular, se repite a diferentes escalas. Este término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en el año de 1935 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. De ahí su nombre. Aquí tenemos una imagen de, por ejemplo, un fractal. Tenemos su parte imaginaria, su parte real. Y aquí más imágenes sobre fractales. Tenemos que los números complejos se emplean en diversos campos de las matemáticas, como ya mencionamos antes, en la física y en la ingeniería, por su capacidad para representar la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, son utilizados con frecuencia en la electrónica y las telecomunicaciones. Los números imaginarios, bueno, antes de esto, aquí nos está explicando que los números complejos se utilizan mucho en la parte de la electrónica. Por ejemplo, aquí se utilizan en la corriente eléctrica y las ondas electromagnéticas. Tenemos también los números imaginarios puros, son aquellos que solo están formados por la parte imaginaria, por lo tanto a es igual a 0. Esto quiere decir que los números imaginarios puros son los que la parte real no existe, es decir, a es igual a 0, y solo existe la parte imaginaria. Cuando tenemos, por ejemplo, 0 más 3i, su parte real, es decir, a es igual a 0, y su parte imaginaria es 3. Entonces sería un número puro, imaginario puro. Y aquí tendríamos una imagen, por ejemplo, de el uso de los números complejos en circuitos eléctricos. También una característica es, por ejemplo, se agregan resistencias imaginarias en los circuitos eléctricos. Tenemos más definiciones. La corriente o el voltaje de una corriente alterna se representa como la parte real de una función de variable compleja. El número complejo representa la fase y la amplitud. Se puede unificar las fórmulas de resistencias, capacidades e inductores agregando resistencias imaginarias, como ya mencioné antes. Todo esto cambió, toda esta definición cambió con la aparición de la mecánica cuántica. En este campo, las ondas deberían ser complejas para que recordaran la dirección del movimiento y el momento del movimiento. Además, al multiplicar operadores o vectores de estado, se deben multiplicar números complejos como elementos de la matriz según las reglas de la multiplicación compleja. Aquí tenemos una fórmula de multiplicación de números en forma trigonométrica, que por ejemplo sería a por b es igual a la multiplicación de los dos módulos por la suma del coseno más el seno por la parte imaginaria, y el seno está multiplicando la suma del teta 1 y teta 2. Lo mismo pasa con el seno.
En ese caso, no importa si la notación de los números complejos está hecha de manera binómica, trigonométrica o polar, ya que todos son matemáticamente equivalentes y el resultado no será afectado. Aquí está haciendo énfasis en que, al igual que las fórmulas que nos proporcionan para calcular algún número complejo en su forma binómica, trigonométrica, exponencial, pues el resultado es el mismo, solo que se escribe de distinta forma. Y para terminar, aquí tendríamos una imagen, como ya mencioné antes, por ejemplo, de una onda. Aquí sería, por ejemplo, de la corriente alterna. Eh, en sí, el uso de los números complejos en este caso es que, por ejemplo, esta línea sería la línea de los cosenos y esta línea, la vertical, sería la línea de los senos. Entonces, los números imaginarios nos sirven, por ejemplo, si tenemos un cierto valor en la línea de los cosenos, ese valor eh, puede variar. Por ejemplo, en la vida diaria todo puede variar y, por ejemplo, si un punto se encuentra aquí, ese número puede variar. Entonces los números complejos nos ayudan a entender y manejar esas situaciones. Entonces, pues eso sería todo y gracias por su atención.